Continuamos. Lo hemos dejado en eso, en genérico de new, ¿vale? Podemos poner la constraint de new y también tendríamos, por ejemplo, que es un poco más flexible, podríamos poner una constraint que sea una clase, pero ya accederíamos más cosas, ya tendríamos va implícito el new y tendríamos también un struct, que sería, se usa menos, pero sería para eso, para que aceptara solamente enteros o estructuras de... Una pregunta que tengo así de soslayo, porque creo que no la conocéis y me preocupa muchísimo. ¿Conocéis esto? Sí, pero no lo usamos. ¿Pero de Java? ¿O de .NET? ¿A quién se le ocurre para qué sirve? ¿Y su amiga y hermana TinySpan? Bueno, esto es igual que tú tienes el string, tienes el datetime, está a la tuya, ¿vale? El datetime lo que nos va a permitir es, a ver, que es interesante que lo cuente porque si no lo he usado y vaya a usarlo. Que me estás haciendo algo de eso, me conociste porque vas a stream o algo. No sabría decirte ahora mismo. Pues, no sé, yo creo que no os obligué, o sea, no os dije, hey, usar esto, porque no tenía mi duda de que quería preguntarlo, porque tenía mi duda de que realmente lo conocéis. Esto es una estructura, ¿vale? Mira, otra vez, interfaces. Hay interfaces buenas ahí. Ah, bueno, una estructura, bueno. Sí, una estructura, ¿vale? Y entonces lo que nos permite tener, más o menos como lo has dicho, es la fecha de sistema, o poder trabajar con fecha de una manera más sensata, ¿vale? Porque, bueno, sí es verdad que puedo tener la fecha actual usando la constante now. Dirán now. Y diréis, Chema, ¿qué es esto? UTC now. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre now y UTC now? El tipo de hora, el formato de hora, pero darle otra vueltecita. Si no tiene fecha, el now es mediodía, no sé qué, y el TC es pasado a segundo. Señores, vivimos en un mundo globalizado, ¿vale? Y la hora, no sé, no voy a hacer un mapa porque me lo ponía. La hora. Aquí en Spain, esto es Spain, ¿vale? Spain, y esto es Spain para mí. ¿Vale? Estates, América, USA. Sabéis una cosa, ¿no? Lo sabéis. A lo mejor sonado UTC cuando vais a entrar en una beta de algún juego y dice, escúchame, la hora es UTC. Y dices tú, ¿estás tú ahí a las 12 ahí? Y yo, la beta era a las 12. No, señor, era a las 12 UTC, ¿vale? Porque recuerdo que aquí es más plus 1 y aquí, dependiendo si estamos por aquí o por aquí, creo que eran menos 4 o menos 6, si no recuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo estoy en una cosa que se llama... La nube es muy diferente decir toma mi hora que toma mi hora. Y a lo mejor estoy registrando una cosa que la lee un guiri y dice, ¿y yo que estoy leyendo esto en el futuro? Pues si yo paso el date como now, o sea, como con mis valores, estoy en el futuro, aunque ya no. Entonces tenemos que trabajar en un horario que se llame UTC, en un horario general, sin el control de horas, que después ya nos encargaremos de trabajar. Esto es muy típico. Bueno, errores ahí, ¿vale? Eso del futuro no es una coña, pero es verdad. Y bueno, hay algo parecido. O sea, hay un melón que no hemos abierto que es la cultura, ¿vale? Cultura. Ya lo veremos. No cultura de la cultura general, cultura. No sé si sabéis la anécdota de que no voy a hacer medias, pero se hizo un trabajo no sé si era una nave, no sé qué mierda, entre la estación, o sea, la parte espacial de Europa y la parte espacial de la NASA. Y petó. ¿Alguien se sabe esa anécdota? No. ¿Puedes compartirla, Pablo? Creo, vamos, porque Europa usa el sistema métrico internacional y los americanos usan los índices y las pulgadas. Pues ella decía 10 metros y el guiri de Estados Unidos decía, hostia, 10 millas. Venga, vale. Y metros y millas.
no encajan. Entonces, los cálculos se fueron a la punta, ¿vale? Con lo cual, el tema de cultural hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando estamos trabajando con aplicaciones globalizadas. Si es una aplicación para mi tío Paco que tiene una frutería, pues no. Pero si estoy trabajando con una aplicación que va a ser más tocha, sí. Entonces, luego, por eso os digo que trabajar con fecha con un datetime es súper útil. ¿Por qué? Que no haga Xamarin todavía no estamos en Xamarin. Porque tengo distintos métodos que son para añadir días, para añadir horas, para añadir milisegundos, minutos, tics. ¿Alguien sabe decir qué son los tics? Tengo que hacer así. Afirmas. Vale, los tics es como el valor más internacional o más universal. Muchas veces a lo mejor estamos trabajando con distintos sistemas y se puede dar caso de que, o sea, los tics son como los puntos, no son menos que el milisegundo, pero sabemos que va a ser funcional para cualquier cosa. Muchas cosas que vengan de un servidor web, porque si a lo mejor estamos hablando de distintos lenguajes, van en tics porque es lo más básico, ¿vale? Y también tenemos algo como esto. Hacemos un parse y podemos parsearla, podemos hacer tu string. Oye, que quiero solamente la hora. Pues si yo quiero la hora, hago algo tal que así. O sea, perdón, sería más bien de date y hago un to string. De forma, yo siempre, o sea, tengo ya algunos métodos personalizados que son, oye, dame solamente la fecha, entonces te saldrá mes, día, año. Perdón, día, mes, año. Dependiendo de la cultura, o saldrá mes, día, año o día, mes, año, ¿vale? Dame la hora, dame lo que sea, o dame la hora local. Pero ustedes también le podéis meter formatos. Si queréis ver los formatos, yo cada vez que tengo que hacer un formato, directamente hago esto. Abro la MSDN y digo, date time parse. Porque es una locura, ¿vale? Y me vengo a la documentación oficial de la MSN y aquí vienen absolutamente todos los formatos que le puedo dar. Si se quiere abrir, que veo que no, pero creerme que está ahí. Entonces, ábrete. Bien. Tenemos aquí todos los distintos formatos. Que tiene esto por aquí está, ¿vale? O sea, yo siempre cuando tengo que hacer una me vengo para acá porque es una puta locura, rollo... a ver dónde está, que es lo que quiero enseñaros. Porque según cómo le pase en la máscara de la transformación, va a ser de una manera u otra. Y aquí también, lo de la cultura, ya abriremos ese melón, no os preocupéis. A ver, es que no sé dónde están las máscaras. Está por aquí. Voy a confiar en la línea de César. Aquí ya. Está, digamos, si le pongo esta máscara me va a dar eso, etcétera. A ver si está por aquí. Aquí está, no me voy a buscar. Pero no está el listado de máscaras. O sea, aquí te dice eso, pero... En fin, aquí, ¿vale? O sea, dependiendo de lo que yo le pase al toString, yo puedo pasar este tipo de formato, se va a formar la máscara de una manera u otra. Si pongo 4D, pues me va a dar el día en letras. Si le pongo 2D, me va a dar el día en día. Si le pongo 4M, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? ¿Guay? Guay. Bien, sigamos entonces después de este pequeño inciso. Y el timespan, o sea, el timespan, la diferencia es que no trabajo con fechas al uso, sino que trabajo más bien con intervalos de tiempo, ¿vale? Eso puede decir, para añadir días, horas y demás, pero lo que pasa es que no voy a trabajar con, si doy el now, o sea, no tengo un now, voy a trabajar con intervalos rollo, han pasado 5 minutos, 2 días, tal, o más para un uso de esas características. Y tiene estas propiedades que son súper chulas, que son, oye, tengo que calcular cuántos minutos son. No me preocupo en calcular los minutos y hacer una compresión de cuántas horas son o lo que no son. Lo paso al timespan, uso esta propiedad y ya tengo todos los minutos, que son totales. Y esto va a ser vuestro amigo. Ahora bien, os aviso, el que avisa no es traidor. En Java, el datetime, el mes empieza en 0. En .NET, el mes empieza en 1. ¿Lo entendí? ¿No? ¿Sí? Es decir, enero en Java es 0.
enero en .NET es 1. Luego no me digáis. ¿Vale? Sí, sí, ya lo sé, ya lo sé. Vaya a conseguir que Emilio, el de datos, me parta las piernas. Gracias. Bueno, dicho genérico. Otra cosa que podemos hacer con los genéricos, que no se puede hacer en Java, que ya lo expliqué ayer, es lo siguiente. Puedo crear inclusive dos tipos de clases y puedo hacer implementaciones distintas. Es decir, si yo, por ejemplo, quisiese hacer un Jobbox y luego quería hacer una clase normal, podría hacer esto. Epa. Yo tengo dos implementaciones. Y dice, ¿cuál va a funcionar con qué? ¿Me lo puede responder? La que no. La que tú le pases. Que yo le paso. A ver, el tipo de. Está diciendo el tipo genérico. Claro, si yo le paso un tipo genérico, va a tirar de esta, y si le tiro de esto, si no va a ir con esta. Y también puedo pasar n genérico, es decir, puedo hacer algo así. O sea, puedo pasarle más de un genérico. Porque necesito. Los constructores, Efectivamente. Sí. No es muy. la forma digo que puedes tener todo lo que tú quieras, pero sin. Esto no es muy usual, ¿vale? Pero saber que lo tenéis ahí. O sea, una clase que implementa muy bien esto y que está dentro de .NET es la tupla. Y como podéis ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 implementaciones, cada una con n genérico. Para hacer esto en Java tienes que decir tupla un genérico, tupla dos genéricos, tupla tres genéricos, ¿vale? Está guay, normalmente no se usa este tipo de implementación, pero bueno, si yo quiero tener varias implementaciones, eso. Y evidentemente, cuando pongo varios genéricos, puedo hacer constraint, puedo decir, oye, T va a ser de I media y V, tengo que volver a poner el web si no recuerdo mal, y V va a ser va a tener constructor. Entonces ya tengo, puedo hacer las distintas constraints, lo siguiente. Normalmente, o sea, os estoy explicando esto para que sepáis que tengáis ese mecanismo. Normalmente ni se hace esta movida. La voy a usar a lo mejor en muy pocas ocasiones, si la voy a usar, pero una manera de tener una herramienta aquí. Y normalmente no se le suele poner más de 2 genéricos a una clase, porque no tengo la necesidad tampoco. 3 si me apuro, dependiendo de cómo haga yo el sistema de complejo. Lo más habitual es ponerle una, pero sí es habitual esto. O sea, lo que va a ser habitual es el constraint. Y ya veremos dónde y por qué. Vais a ver bastantes usos. Cuestiones con esto. Que es una petada de cabeza, ¿no? Además de eso. Y creo que no me dejo nada en el tintero, ¿no? Es raro, pero su uso es esencial. O sea, ¿puedes programar sin usarlo? Sí, puedes programar sin usarlo. Pero usarlo te permite lo primero que te permite es mantener y no hacer más código de la web. Que es lo guapo. Bastantes cosas de o sea, vas a reutilizar mucho código y puedes además meter muchas implementaciones que utilizas. Molt bé. Vamos con una cosa que... Vamos con una movida que Quique me preguntaba hace un par de semanas, que es la concurrencia y que es esencial. ¿Vale? ¿Qué está pasando en vuestras aplicaciones a día de hoy? Os voy a explicar qué está pasando en vuestras aplicaciones a día de hoy. Estáis abriendo la aplicación, este es el inicio de la aplicación y la arrancáis. ¿Recordáis el ejemplo del string que os hice hacer? ¿Recordáis? Sí. Concatenando plegaba una. Que creaba varios strings cada vez que concatenaba, sí. Con el for, con 1000 valores. ¿Lo he intentado hacer en un formulario? ¿No? Si hacéis ese ejemplo en un formulario, por ejemplo, un Windows Form, lo que sea,
cuando llega aquí al for, cuando llega a hacer un montón de trabajo, si empezáis a hacer así con la pantalla, os dirá Windows. No responde. ¿Por qué? Porque se ha quedado aquí pinchado un proceso y este hilo es el que comúnmente se le conoce como el hilo de interfaz gráfica, UI. ¿Eso qué conlleva? Eso conlleva que, si hago procesos largos, me voy a encontrar con que yo no puedo bloquear este proceso. Y si lo bloqueo, la voy a cagar. Los viejos del lugar os dirán, no te preocupes, sobre todo en Windows Phone, no te preocupes, vamos a usar Do Events. Eso es de Windows Phone, que es como bloqueas el hilo, intenta meter por ahí la manera de ejecutar el UI como sea. ¡No! ¡Error! ¿Vale? ¿Qué debería hacer aquí? Otro hilo. Yo puedo levantar otro hilo, lanzarlo aquí, y lanzar este proceso del for, mi UI seguir haciendo cosas, y cuando termine mi hilo del for, devolverlo. ¿Qué pasa aquí? En Windows Phone y en otros, bueno, todos los sistemas, cuando tú haces esto, te coge .NET y dice, no. Dice, en el caso de Windows Phone, si lo hacéis, os va a decir que es descapado la vista, ¿no? Tú también esta cuestión de stand-by, ¿no? Vale. En Windows Phone te saca el dedo. ¿Por qué te saca el dedo? Bueno, en Windows Phone cualquier cosa. Porque estás haciendo una entrada ilegal dentro de tu aplicación. Dice, pero si es mi hilo, mira, ya es tu hilo. Pues estás haciendo una entrada ilegal. Entonces podría en Windows Phone activar una cosa que se llama cross, fijaros, illegal thread. ¿Hay que hacerlo? No, error. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que cuando tú activas esto, puede llegar un listo y hacerte banclo. Y entrar en tu aplicación por otro hilo. Pues estás diciendo, aquí estoy yo. Quien quiera que entre. Y eso lo que puede conllevar es FIDA, ETS, ¿vale? Con lo cual, tenemos solamente una opción. O sea, para hacer esto, lo que vamos a tener que hacer es, en el caso de forms, levantar un delegado, lanzarlo, etcétera, etcétera, etcétera. O al final decir, oye, aunque esto lo hagas aquí, yo quiero que en algún momento vuelvas al hilo de UI. Ya veremos, ahora os enseño los mecanismos para poder hacer. ¿Qué es lo que se hace? Pues, ¿cómo podemos hacer este tipo de hilos? Tenemos varios mecanismos, pero sobre todo nos vamos a centrar en uno, que es el último, el más guapo y el más sencillo, ¿vale? Pero os enseño los mecanismos que existen. Podemos levantar un thread, que es la manera más básica y sencilla. No sé si ya esto en PSP lo vamos viendo. ¿Sabéis esto de PSP? Sí, sí. Vale. Puedo hacer un background worker que lo que nos va a permitir es como trabajar con eso, o sea, trabajar con las background, o sea, trabajar con cosas en background. Porque esto va en background. Y tenemos la funcionalidad de IASync Result, interfaz, otra vez, IASync Result, que esto, hay partes de .NET que todavía están implementadas con esto, pero esto es un pedazo de movidora que te cae. Y finalmente, que es la que nos vamos a centrar, y la que es más guapa, y la que es más flexible para el desarrollador, que va a ser la task o el patrón así. Bueno. Allá por, o sea, ¿sabes? O sea, lo curioso de Micro y de Windows es que los peores Windows han traído cosas buenas. Windows Vista, mano de cojones, pero entra WPF. WPF, entra Avalon, entra
Esta es la parte visual más rica que nos daba. Windows 8. A mí me gustaba, pero la gente... Entonces, con Windows 8 entró el patrón AsimaWave. Windows 8, Micro dijo, se le metió en los cojones decir, todo lo que, creo que son unos 20 milisegundos, todo lo que dure más de 20 milisegundos, dentro del framework, es asíncrono. Cualquier cosa que pueda durar más de 20 milisegundos es asíncrono. ¿Qué va a hacer eso? Una entrada a un fichero, una llamada a web, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo guapo que tiene AsimaWave es que todo el movidote de montar este hilo y todo eso, te lo hace el punto de por ti. O sea, cuando tú planteas este patrón, que ahora veremos, por debajo está creando un montón de códigos guapos ahí y movidas en lenguaje intermedio, y tú dices, que si lo ves te da un embolio, ¿vale? Te da un ictus, pero sin embargo te está quitando toda la movida de tener que montar el hilo, que era una película. Eso conlleva dos cosas, eso conlleva A, de al ser tan gratuito para el desarrollador esto, a lo mejor estamos abusando de ese tipo de sistema. B, que no se ve, no me acuerdo lo digo. B, A, que al ser tan gratuito a lo mejor no es factible. O sea, no es factible, no, perdón. No es necesario. Porque esto tiene un coste. Y si a lo mejor hago un for de 100, este coste no tiene sentido. Si yo hago, por ejemplo, un for de 100, a lo mejor hacerlo tal cual va a tardar 10 milisegundos, pero montar toda la película esta me va a hacer que tarde 15. Hay que saber cuándo usar y cuándo no usar el tema de la sincronía. ¿Sí? Ya más os voy a enseñar una cosa. Guapa para la colección. Algo más que tengáis aquí. Sí. Vale. Lo del cross. Read ilegal, perdón. Y esto algún día lo veremos, ¿vale? Vamos allá. Pam 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 pam. Como decía, existe el thread, existe el background worker, y el async result, que de verdad ni os lo enseño porque es una película como un templo. Porque tienes que hacer un método, de ese método lo llamas para otro lado. O sea, es un código súper complejo a leer y es un poco loco. De estos dos, yo el que usaría sería este, si tengo que usar, por las razones que fueren, porque es mucho más sencillo de usar. Porque tenemos un pequeño problema con, o sea, la programación concurrente no es un trabajo de niños. ¿Vale? Hay gente que es experta en esto, usándola a bajo nivel. Eso sería más a bajo nivel que con el así. Porque tú tiras el hilo, ¡vuela! Y no sabes cuándo va, cuándo viene, puedes cerrar tu aplicación y casualmente se queda un hilo abierto. O sea, que tu aplicación no se termine de cerrar y se quede el hilo por ahí, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero es muy sencillo de usar dentro de lo que cabe, porque yo puedo hacer esto y hago un thread y entonces directamente le paso... No le paso nada aquí. Hay sistemas, puedo usar el semáforo, que a lo mejor seguramente Ramón lo está enseñando, y el mute y cosas así, que va a permitir que eso, que sepáis a bajo nivel cómo trabaja esa concurrencia. Y que en caso de usar este tipo de cosas, deberíais usarlo. Y esto era... ¿Cómo era? No me acuerdo. Llevo yo sin usar un thread tiempo. ¿Así o qué? Vale, sí. Yo creo un thread start y dentro lo que voy a aceptar es un método. Puedo pasárselo así o puedo pasárselo así. Puedo decir... Al final es un método avoid tan sencillo como este. Y esto ya irá... Bueno, perdón. Bueno, a arrancarlo ya creo que va. Con el background worker, sin embargo, lo que hago es
esto es más o menos una manera de poder trabajar con distintos hilos y saber cuándo funcionan. Tengo eventos rollo do work para saber si se está lanzando, puedo recuperar cosas de él, puedo hacer temas de process changes. El Dragon Worker lo vais a ver mucho en aplicaciones antiguas, por ejemplo, cuando se está haciendo descarga de ficheros, cuando se está haciendo FTP, cosas así. Porque es muy fácil de usar y poner project chain, entonces podéis poniendo, actualizando la barbita de progreso y demás. Vamos al guapo. Vamos allá. Vamos con la task, ¿vale? Está aquí. Magnífico. Lo vais a ver en muchos sitios. Por convención, todo lo que va en el framework asíncrono lleva el sufijo async. Y ustedes deberéis implementarlo dentro de lo que cabe. Es decir, si recordáis el tema de System.io, por ejemplo, da igual que no. Async. Vamos a primero a ver cómo funciona con un método async, ¿vale? Si yo hago, voy a ponerle aquí un path, o sea, como no lo voy a lanzar me da un poco igual esto. Si yo hago, voy a traerme el otro método, no el main. Bueno, aquí lo voy a dejar aquí el main, vale. Si hago el write line async, ¿ves? Ya en el mismo código. Oye, por cierto, pues he dejado esto así y supongo que lo veréis como el ojete, porque no me habéis dicho nada. Mancha de motherfuckers. Vale. Además ya tengo el tema de Visual Studio en blanco, lo tengo preparado para esto. Ya. Pero se tarda tanto. Ah, no, pues no tengo la fuente. Joder, tenía la fuente más grande. Que me podría haber avisado, yo empiezo a picar como un cabrón. Menos mal que lo tenía en vídeo, pero bueno. Si yo hago el gray line, ¿vale? Me da igual. Yo aquí lo que estoy diciendo es que esto va a ser async. Y que, como habéis visto, lleva el paréntesis, igual que veíamos de extensión, es awatable. Lo diréis, no entiendo el async await. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Dale. En la mierda. La awatable, es decir, permite esperarse. Porque si no, lanzo esto y se tira. .NET, lanza otro hilo y va. Y ya está. Y no espero. Es decir, si yo ahora mismo, bueno, esto es de escritura y no pasa nada, pero si yo, por ejemplo, en vez de hacer hiciese un reader, me voy a encontrar con la siguiente peliculita. Y si yo hago el read when async, me va a decir esto es awatable y me dice, venga, dame mi string, moreno. No. Te doy un task de string. What the fuck is this? O sea, lo que te está devolviendo es una, como me gusta llamar, como en JavaScript por ejemplo se usa y normalmente se usa en otros lenguajes, una promesa de ese string. O sea, es como exactamente, el task, lo que te está diciendo aquí es, te prometo que cuando termine, te lo devuelvo. Yo no confío en nadie. ¿Eh? ¿Tú no te fías de nadie? El problema es que no te puedes fiar de ti mismo, pero bueno. ¿Pero qué diferencia hay? O sea, te devuelve un string normal y punto. No. O un tag de string. Un tag de string. Es una promesa de. Porque si yo ahora vengo aquí y le voy a llamar promise for reading, yo digo, bueno, pues voy a hacer, yo sé, voy a hacer, por ejemplo, un replace de ese texto. Voy a hacer un replace de ese texto y dice, el método replace, ¿dónde está? ¿Por qué? Porque yo no estoy trabajando con un string, yo estoy trabajando con una tarea, una promesa de string. Esto lo que nos va a permitir son dos cosas. Esto, o sea, lo que estoy haciendo es que estoy lanzando este código, yo no tengo necesidad de usarlo ahora y sigo. ¿Vale? Puedo hacer dos cosas. Puedo continuar la tarea. Puedo decir, cuando tengas ese texto, continue with. Cuando termines de tener ese texto, me lo vas a enlazar
con otra tarea. O sea, ya que sé que eso ha llegado, tengo un método que me recibe, que ya va a recuperar la string. Es decir, si yo pusiese, voy a poner perform read finish o algo así. O sea, lo puedo hacer inline, ¿vale? Pero no voy a, normalmente se hace inline. O así, hago un... Esta es la manera que se suele usar de Juanker, pero lo voy a hacer para que veáis. Hago un método, que puedo lanzarlo con un método sin ningún tipo de problema. Y bueno, tengo aquí la tag de string. No sé por qué. Voy a tener ya. Esto debería tener ya la string, pero igual. Bueno, debería tener la string. Mea culpa. Pero sí, debería tener. No la continue with. Yes. Continue with. Pues creía que tenía ya la tarea. Bueno, yo creía que tenía la string, pero no. Sigues trabajando con la task y puedes seguir enlazando elementos, ¿vale? Y diréis, bueno, pero dame mi mierda, ¿no? Quiero mi mierda. Para tener tu mierda hay que usar ya el patrón. ¿Qué te pasa? Vente aquí. ¿Me cómo entiendas mejor? ¿Sí? Para recuperar eso voy a tener que usar, con lo de la white table, el patrón assign_await. ¿Cómo se implementa el patrón assign_await? Por eso digo que es muy gratuito. Le digo al método que me permitía asíncrono. Y uso la palabra clave en el método asíncrono declarada como await. Finito. ¿Y eso que has puesto ahora que es diferencia con lo que tenías antes, qué pasa? Que ya no tengo la promesa, ya tengo el string. Ya lo tienes, sí, siempre. Claro, lo estoy diciendo es espérate aquí Hasta que lo tengas. hasta que lo tengas para seguir Y trabajando. ahora si le das al punto, si puedes hacerlo un replace. Esto porque ya tengo el string, ya lo tengo atrás. Pero todo esto lo que va a permitir es que para ti, para hacer una programación estructurada, va a seguir estructurado, no tienes concurrencia, ni tienes el coste de concurrencia de tener que recibir una cosa, hacer un callback, volver, ir para el otro lado, ya lo tengo, traigo. Pero tiene lo guapo de que por debajo es un hilo. Bueno, no tiene por qué ser un hilo, ¿vale? Ten esto en cuenta, el patrón assign_await no tiene por qué abrir un hilo al uso. Ya .NET decidirá por ti si el proceso necesita abrir un hilo o no. O abre como una especie de pseudo hilo o menos así, o sea, a lo mejor. Pero para ti es asíncrono. Y estás yendo en el UI. Entonces tú estás trabajando de una manera que luego ya tienes el string y ya puedes trabajar el string. ¿Esto cuándo lo uso? Esto lo usas cuando sepas que esa tarea va a ir a tardar. Y esto es lo que hace que Aunque- vaya por otro camino que no Baja por otro. refleja el flujo. La wait dice que espere al resultado. ¿Mm? Pero si espera el resultado para seguir ejecutando cosas, se va a quedar otra vez para el programa, ¿no? Correcto. Pero no se queda parado. O sea, me explico. Aquí se te va a quedar, la ejecución se te va a quedar parada aquí. Correcto. Porque va a tener que esperar que se termine la tarea. Pero Eso va a estar. tu hilo UI no se va a ver bloqueado. Con lo cual no te va a poner no responde, con lo cual vas a poder seguir utilizando la UI, con lo cual. Entonces, Pablo es processing. ¿Qué ventaja da? ¿Eh? ¿Qué ventaja? ¿Qué ventaja da? La ventaja es la que te digo, o sea, es que esto ya no lo tienes, no tienes la congelación del UI. Que en movilidad, por ejemplo, es súper esencial. Hace una semana lo hablaba con gente de backend, de web, y me decían, a mí no me vale para nada. Y yo le digo, vale, pero sí te vale esto, te lo voy a enseñar ahora. Pero voy a enseñar otra cosa, que va también relacionada con esto. Y entonces lo que tienes hecho no te está bloqueando el hilo UI, no te está congelando la aplicación. Tu usuario no se va a cabrear porque dice, pero esto no va. Esto no funciona. No se va a poner, si lo haces en for, no va a poner, no responde. Pues ya lo estás trabajando fuera. Y estás trabajando de una manera muy sencilla, muy gratuita. Ahora bien, lo que digo que al pibe de backend le moló. Hemos dicho que si no usamos el await, tengo tarea, ¿bien? Tengo tarea, me van llegando trabajos y demás. Entonces, si yo, por ejemplo,
hiciese esta. Mira que tengo 3 ficheros, ¿vale? Y hasta que no termine con los 3 ficheros, porque necesito componer un texto o necesito hacer lo que sea. Tengo los 3 ficheros, entonces tengo la promesa de lectura 1, la promesa de lectura 2 y la promesa de lectura 3. Si yo aquí, como habéis comentado, pongo el await, voy a esperar aquí, voy a esperar aquí y voy a esperar aquí. Y entonces estoy bloqueando mis hilos. Vaya otro hilo, pero vaya bloqueado. Ahora, si lanzo los 3, puedo ejecutar los 3. .NET está listo de que me va a abrir, porque para eso tenemos muchos cores. O sea, no sé si os ha dado por abrir vuestras aplicaciones en Windows Phone, abrir el explorador del sistema, o sea, el sistema de... Podrá suprimir, coño, el administrador del sistema, y os ha dado por mirar el procesador. Y si tenéis 4 cores, aunque os pongáis API en vuestra aplicación, lo único va a coger 25. Y si tenéis 8, va a coger 12, 18, por ahí, un porcentaje. O sea, va a coger la octava parte del 100. Y sería 12 y pico. 12,5. Sin premio. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, es que no estamos aprovechando todo el procesador de nuestro sistema, digamos, lo necesitamos en ese momento. Con esto además lo que hacemos es que lanzamos las 3. Las 3 se lanzan. Ya le digo, pero es que yo tengo que esperar a las 3 para poder componer el texto. Y tengo una cosa como esta. Puedo usar la clase task y puedo poner una propiedad que se llama when all, es decir, cuando todo haya finalizado, y me dice el método, pásame las tasks, y yo te digo las promesas. Promise 1, promise 2 y promise 3. Por cierto, task es genérico, como habéis podido comprobar. Y me devuelve a su vez una task, y tú dices, yo qué cachondo eres, ¿no? Entonces, porque claro, porque al final es una task. Cuando hayas terminado con todo, ¿qué vas a hacer con eso? Y te devuelve una task, una promesa de array de string. ¿Por qué? Porque tengo un string, 2 string, 3 string. Y ahora aquí así ya podría hacer eso si quiero. Podría poner el patrón asíncrono y aguaiteo esto. Pero he lanzado 3 hilos con las 3 lecturas y ahora recojo. Que de la otra manera tendría que leo el primero, leo el segundo, y leo el tercero y ya compongo. De esta manera ya tiro los 3 y ya está. Ahora mismo lo tengo hecho de tal manera de que solo va a volver cuando haya terminado, todo, porque lo quiero hacer así. Sin embargo, no es tan eventual, por cierto. Voy a poner aquí test. No es tan eventual, pero también puedo decir, oye, cuando termine uno. Cuando yo termine uno, devuélvemelo. ¿Y el await ese dónde va a ir? Aquí. O sea, tú devuelves una tarea también. Porque donde quieres que pare, realmente es cuando ya cuando esté todo. Que tampoco puedo parar, que si quiero puedo seguir continuando trabajando, ¿vale? Pero lo que me interesa es trabajar con esto. Nunca, nunca, por Dios del Señor, usar esto. ¿Vale? O sea, en la promesa hay una propiedad que se llama result. Y, guess what? Me da un string. Porque al final lo que estoy haciendo es una await mal. ¿Vale? Por eso digo, no. O sea, si yo hago el result y no estoy usando el patrón en el await, lo que va a pasar es que se va a quedar pinchado aquí también. Porque estoy esperando a ese dato. Y eso no es. O sea, usarlo si no hay otra ocasión. Porque es menos eficiente que la sin await y más confuso porque no lo usa ni Peter. ¿Vale? Está ahí, pero no lo usa ni Peter. ¿Qué tal va ahí con esto? Sencillo, ¿eh? Está guapo, ¿eh? Es difícil, a ver. Vale. Chema, ¿puedo crear tareas? Claro que sí, ¿cómo no va a poder crear tareas, hombre? Entonces, ¿cómo puedo crear tareas? ¿Alguien me puede decir cómo puedo crear task? ¿O se le ocurre? ¿Qué? Créate task.
No ibas mal encaminado, Manadero, porque podías hacer un task y hacer un run y lanzarla a saco. Y devuelve una task y tiene otra vez genérico y puede decir que sea un string. Pero bueno, también iba con otra intención, pero bueno. Iba a una función, o sea, porque devuelvo el string. ¿Qué? Perdón. Sí, porque al final estoy creando, lo que estoy creando es en línea una task. Iba por otro lado, pero Panadero, muy bien. Task, ¿qué es? Un tipo, ¿no? Puedo hacer task de string y, yo sé, y read, por ejemplo, si por ejemplo hago este método, pero al final lo concateno todo en un sitio, cuidado. Imaginaos que este método lo hago, pero al final lo que quiero es concatenar todos los textos, etcétera, etcétera. Entonces me lo traigo aquí y digo concat al test. Podría pasar aquí los tipos de los nombres de ficheros, lo que fuere. Lo meto aquí y al final, bueno, ahora mismo no me permite, me está dando error el await porque me falta la palabra clave async. Y aquí ya podría concatenar. Y aunque, ahora diréis, es que estoy devolviendo test. Vale. O sea, estoy devolviendo, al final tengo aquí el string. Pero internamente va a ser. O sea, si yo hago, sería. Return, como lo ponía, esto es string concat. Vale. Creo que así ya debería estar. Esto, aunque esté devolviendo, porque ya como he puesto el patrón así await, yo estoy trabajando fuera de promesa, pero lo que voy a devolver aún así es una promesa. O sea, esto no va, cuando vaya a usar este método voy a devolver una promesa de string. Un tag string. Y si quiero recuperar el string tendría que hacer una await. Pero ya tienes ahí una await que te devuelve. Tengo una await. Entonces lo transformas otra vez en promesa. Claro, pues tiene que pasar en promesa. Aunque use la sin await, lo que voy a devolver es un tag string, voy a devolver la promesa. Tendría que usar internamente la await. O sea, fuera de aquí la await. Aquí. Entonces haría otra vez la await y recuperaría el texto concatenado. ¿Por qué? Porque realmente esto está también haciendo procesos. Aunque yo haga la await dentro, lo único que voy a esperar es este texto para poder concatenarlo, porque si no, no podría concatenar ese método. ¿Ok? Eso último que has dicho de que por qué de arriba tienes que poner un asíncrono de eso. ¿Esto? O sea, eso lo que te devuelve ahora mismo es un string, ¿no? Y punto. Te devuelve un string, no, te devuelve un tag de string. Una promesa. O sea, si siempre que voy a usar el... ¿Yo me pasa que me he hecho más café esta mañana? ¿O qué? Esto lo tengo que poner así. Bueno, tengo que poner en la sin await. Pongo la sin porque voy a usar el await aquí para cerrar esto. Pero siempre que uso el patrón sin await, tengo que devolver una promesa, un task. ¿Vale? Pues si no, no voy a poder hacerlo. No voy a poder devolver. Aunque aquí, si te fijas, estoy devolviendo un string. Pero al final, internamente se va a convertir en un task. Pero ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, quieres hacer eso con un método que devuelve void? buena pregunta. Aquí entra un melón de la de guapo. Si yo quiero hacer un método void, podría llamarlo así. ¿Sí? Infinito. Pero, my friend. Sí, puedo hacerlo. Puedo hacer, por ejemplo, imagínate que el texto estoy usando el de arriba de textos concatenados. Y hago, espérate que a lo mejor no lo he puesto público, lo he puesto privado, con cat, vale. Ya trabajo con el texto, guay. ¿Qué pasa? Y aquí hay un pequeño problema. Esto está guay, pero esto está más guay. O sea, me había puesto el sufijo que no lo estaba poniendo, que aquí también lo tenía que poner, porque no tengo la costumbre todavía. Porque no, sí, pero no. O sea, el task ahora mismo aquí no tiene valor, porque esto es un tag a void. ¿Bien? Pero la diferencia es la siguiente. Si hay esto peta aquí, la excepción se va a cuenta. Y tú no la localizas, no la vas a ver en el output. Si esto peta, la excepción la vas a recibir tú. O sea, te va a petar el programa.
Esa es la única diferencia, pero una diferencia bastante vital. Y además, para colmo, es pregunta típica de prueba técnica, que me la hicieron en la última entrevista que yo hice. Pero, ¿qué diferencia hay? Que dice, pues que como voy a dar, que no. ¿Es lo que quería saber? Sí, es lo que quería saber. Entonces, la diferencia. Esto completamente loable. ¡Oh, cuidado! Guapísimo. Un evento a método, o sea, un clic, por ejemplo, puedo hacerlo así. Entonces ya, en ese caso no podría ponerle task porque me estaría cargando la firma del evento a método. O sea, te estoy diciendo un botón clic, bla, 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 o yes, send, no podría ponerle este task porque si no, o sea, el evento a método es void, no es task. ¿Sí o qué? Bueno, luego ya empezaría a cacharrear con esto y yo pelar el coco. Importante, lo que aunque yo me lo haya saltado un poco, el sufijo async, ¿vale? Sufijo async, very important. Async await siempre. Luego, ahora empezaría a ir a la olla. Muchas veces va a pasar esto. Ya os chiva.net os dice, y yo me estaba haciendo la sync y no estaba aprovechando la wait. Si en ese caso quitaré la sync. Es un warning, no es un error. Pero al estar indicando que es así, cuando se está compilando, estás preparando este método para que sea asíncrono y estás creando un exceso que no necesitas. ¿Bien? Ok, yo para llamar la de task así, lo llamo, pero le pongo la wait antes para que me haga lo que te haga hasta ahí aunque no devuelva nada. Bueno, si tú no pones el async, ¿verdad? Si no pones el async, si pones la wait te va a decir... No, digo en el de abajo, en el de task. Si yo llamo el método task, claro, sirve tú task. Claro, es que es void, no va a tener que volver nada. Ahora bien, si tú haces una sync, o sea, si tú haces un task tal cual, sí te va a pedir retorno. O sea, normalmente te va a pedir retorno que es un task que es void. Entonces ahora mismo no podrías completar. Porque tienes que devolver el task, pero ¿y si no? Porque tengo que devolver un task que es nulo, es a void. Entonces, se usa, si normalmente se devuelve task, si, ¿Cómo lo llamo? el main, Sí, ¿cómo lo llamo? como siempre. No hace falta ponerle await delante para que... Si yo quiero que se espere, sí, pero en este caso no voy a querer que espere porque no quiero nada de retorno. O sea, si tú podrías ponerlo await, porque a lo mejor, yo qué sé, porque aquí estás haciendo un proceso que realmente te interesa. Bueno, realmente se pararía aquí, perdón. Efectivamente, no tienes que poner nada. Sí, lo lanzas y fuera. Normalmente cuando haces este tipo de métodos son cosas que al final van a ser ya de, o sea, de feed and forget, de tírate y ya cuando quieras llega. Muy bien, os voy a enseñar una cosa guapa, ¿vale? Guapa. Tengo una colección genérica, por ejemplo de entero. Y digo, hostia, colega, son 20.000 números. No veas, bicho. Y yo digo, ¿y o qué? O toma. Y ya .net te coge, te parte la colección en cachitos. Y empieza a procesar. Y ya que no sabes qué, Kike. Ya no sabes qué puedo enlazar con esto. ¿Qué puedo enlazar? ¡Oh my god! ¡LinkU! ¡Qué guapo! Entonces, puedo hacer que 10.000 números vayan con LinkU. En .net hace que se partan 15.000 hilos y se van a hacer tensión y vuelve. Y vuelve toda una colección perfecta con lo que he ido integrando el LinkU. Y entonces he conseguido que un proceso que a lo mejor en un hilo me iba, tardaba Dios sabe cuánto, en 0,1. Y eso, evidentemente, lo que he dicho. Si son 10 elementos, no se da cuenta. Si son 15.000 elementos, sí se da cuenta. Hay que ir viendo cómo procesa. Y además, hay otra movida que no está aquí, pero es que nadie ha pensado lo siguiente. Imagínate que lo que tengo que hacer con eso es mostrarlos por pantalla. O sea, hacer un cálculo. Que después no va a tener retorno o lo que sea. Os voy a enseñar una cosa tela de guapa. Que es la siguiente. Me va a encantar, Kike.
pensando lo que hace LinkQ y pensando lo que ya conozco de método de extensión, digo, ¿por qué no me hago un método de extensión? Esto es un poco enlazando todo, ¿vale? Que me permite hacer un for each y ejecutarlo. Entonces, hacerlo en línea o para poder ejecutarlo con ese parallel, porque ahora mismo no podría. Entonces, voy a hacer esto. Pongo this, pongo enumerable, pongo dt, me paso la t aquí. Y ahora lo único que tengo que pasarle es un action, que ya lo vamos viendo, vamos viéndolo un poquito, que es la acción que quiero lanzar, es un método, ¿vale? Es un delegado. Que va a ser de t también, que va a ser el tipo, action. Y lo que hago aquí, esto es azúcar sintáctico hecho por nosotros, ¿vale? Tanto que os gusta la palabra azúcar sintáctico. Y digo, element, bueno, perdón. Diría, ¿cómo lo llamamos? Action, vale, action. Action.invoke element. ¿Qué te pasó? Ah, coño. Vale. Ok. ¿Sí o no? Y ahora cojo y digo as parallel for each perform lo que sea. Y me he quitado. Mira. Mira qué cosa más bonita. Mira qué bonito. Anda que no. Y quedas como un fucker. Y dices tú, mira, y ahora cojo lo enlazo con LinkQ. Toma ya, visa. Todo lo que sea mayor a 100. ¡Bing! Y me he quitado poner for each en todo mi fucking código. Y te coges, te pones las gafas y dices, there with. ¿Sabes? Y te quedas como un señor. Y ejecutas aquí el código, que no sé dónde se ha ido el método. Está aquí. O, ya, para ser más fucker, haces un anónimo, y dices X, haces lo mismo, X, y pones, por ejemplo, que lo quieres mostrar por pantalla. Toma, chaval. Y quedas de fucker. Ahí, tirando métodos ahí. Y dices, ¿qué pasa? Y esta es la implementación más clásica. Y quedas como en vez de coger y no deja, o sea, y al final es esto, ¿vale? Al final es no tener que hacer esto constantemente. For each. What? ¿El método de extensión? Vale. Vale, un poquito así. Que lo explico. Método de extensión. ¿A cuál le paso el enumerable de? Vale. Que es lo que hace LinkQ. Una acción que al final es un método avoid, ¿vale? Como si fuese un método, ¿qué te pasa? Un método un método que va a recibir un tipo que es de texto, que es el mismo que está recibiendo el enumerable. Invoke. Hago un for each estándar, y lo único que hago es ejecutarlo. Con eso lo que está haciendo es lanzando el método que le estás pasando aquí. Bing. Dale. Toma. Y te queda en tu cara. Bing. ¿No entiendes?